bastante sólido y quedaron en semifinales de playoff para el fútbol profesional. Y luego a mí el que me chirría un poco es el tercero, el Málaga, porque creo que tampoco ha hecho méritos grandes como lo hizo el Estepona este año, llegando a la final de ascenso a primera red, que cayó con el Cacereño. Entonces no sé cómo lo veis vosotros. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con la primera y la segunda plaza. Sinceramente, creo que el ascenso histórico del Torremolinos se merece esa primera plaza, porque fue algo que casi nadie, incluso los propios jugadores del Torremolinos, podrían llegar a pensar, y al final se dio por todas las situaciones. Y es verdad que se empezó muy bien esta temporada, pero ahora el equipo se ha pinchado un poco, pero confiamos en que los de Calderón vuelvan a retomar esa buena dinámica. Y el Antequera, como hemos comentado, pues después de ese playoff y ahora se está manteniendo bien en la categoría, yo creo que es muy merecido esa segunda plaza. Y yo sí es verdad que la tercera plaza creo que sí estoy de acuerdo, porque es verdad que el Málaga se salvó después de estar después de venir de la primera ref el año pasado, se salvó bien con dos o tres jornadas de antelación, y esta temporada, quieras que no, también está en la mitad de tabla y está a 4 o 5 puntos del playoff, así que yo creo que es verdad que el Estepona podía entrar, pero yo creo que el Málaga es justo tercer puesto. Yo la verdad que estoy contento con los resultados. El Torremolinos, como han dicho mis compañeros, logró ese histórico ascenso, y luego también quiero destacar que, aunque ahora está en descenso, es uno de los equipos que para mí mejor ha jugado en primera ref. Y bueno, también se podía haber intercambiado ese primer puesto con la Antequera, que quiera o no, ha estado a un pasito de ser el segundo equipo malagueño en segunda división, que es mucho de decir, que es fútbol profesional, bastante nivel, con jugadores de otra dimensión. Y bueno, ya el tercer puesto, que es el que tenemos más polémica, podría haberse colado el Estepona, pero bueno, también hay que tener en cuenta que en Málaga se salvó con cierta tranquilidad, que aunque esta temporada ha sido un poco más turbulenta, ahora estamos en un buen momento en Málaga, pero vaya que podría haber entrado el Estepona perfectamente, porque tiene mucho mérito lo que han hecho, y pese a que ahora las cosas vayan un poco mal, bueno, un poco bastante mal, sí. El año pasado de los esteponeros fue muy bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que has comentado tú. O sea, el top 2 me gusta mucho, incluso el top 3. A mí los tres equipos que están son los que hubiese puesto yo. Lo que no estoy de acuerdo es el orden, porque es cierto lo que comentáis del Torremolinos, pero yo le doy más valor a la Antequera, que el año pasado hizo un playoff, a pesar de que no ascendiese, pero mucho más difícil. Y este año se encuentra décimo tras el cambio de entrenador. Es cierto que yo el Torremolinos lo he bajado un poco por lo que habéis comentado de que está en descenso, y es cierto que en un momento dado se vuelve a salir y tal, pero bueno, yo me he basado en los datos que tenemos actualmente, en la clasificación actual, y he visto que el Antequera el año pasado hizo playoff y que este año se encuentra décimo, y el Torremolinos, a pesar de llevar 2 años consecutivos ascendiendo y tal, y hacer un buen fútbol y estar muy cerca de no estar en el descenso, me he quedado con el Antequera por eso, por el hecho de que está muy bien clasificado este año. Y el Málaga, el tercero, sí lo veo bastante sólido, porque más por demérito de los otros dos, porque el Estepona hizo un gran segunda parte de año el año pasado, pero este año estamos fatal y no se puede votar, yo no la podría votar como tercero ni como mejor equipo, por supuesto, y el Marbella tampoco. Y el filial malagueño le pasa la misma situación que el Estepona. Bueno, pues si os parece, vamos a decir, aunque yo creo que han quedado bastante claro, pero por puntualizar, vamos a decir a quién hemos votado nosotros en esta categoría. Empieza contigo, Pepe. Yo he votado como primera Juventud Torremolinos, obviamente. Yo creo que son los que se merecen este premio, pero la verdad que me lo llegué a pensar bastante con el Antequera, y el resto de opciones la verdad que no las veía para estar en ese primer puesto, solo entre Torremolinos y Antequera, y me he quedado con el Torrola. Pues yo igual, yo he votado a Juventud Torremolinos, la verdad que lo veía claro también, después de un histórico ascenso y sobre todo de varias temporadas ascendiendo directamente, creo que 2 o 3 temporadas directamente ascendiendo, y la verdad creo que merecen este premio y se lo merecen, y ojalá que continúen con su buen papel en Primera Federación. Yo también he votado al Torremolinos, son 2 ascensos consecutivos. Es verdad que en esta categoría el otro ascenso no cuenta, pero me refiero al mérito de hace 2 años estás en tercera ref y este año estás en primera ref.
y la temporada pasada haces una temporada de campeón y remontando ese primer puesto, recortándole 5 puntos a la Unión en 2 partidos, cosa que me parece una locura. Y luego sí, estoy de acuerdo con Carrasco, que lo del Antequera tiene muchísimo mérito, pero hasta hace 2 jornadas el Antequera era una de las decepciones del torneo, y ahora es verdad que con el cambio de entrenador, que están con Abraham Paz, la cosa ha mejorado bastante, pero yo le he dado mi claro favorito al Torremolinos y ese ha sido mi voto. Yo lo he comentado antes, para mí iba a ser el Torremolinos igual que todo, pero me ha pesado esa mala rachita que ha tenido en diciembre y por la que ha entrado en descenso, por lo que mi votación para la Antequera. Bueno, pues sin mucho más que añadir, vamos con el siguiente premio, el entrenador del año. Y los nominados son Javi Medina, hizo una segunda vuelta peor que la primera. Con el Antequera. Sí, correcto, a ver, eso, hizo una segunda vuelta peor que la primera, porque la primera llevaba el Antequera primero, pero bueno, eso no lo podemos contar. Nos ceñimos a 2025 y hizo una segunda vuelta aceptable, con la que acabó quinto el Antequera, que ya es un puesto memorable para este club. Lo metió en playoff, pero por desgracia empató el resultado final ante la Ponferradina en las semifinales del playoff, fue 2-2 y no conseguimos ascender por el gol a verás. Y en esta segunda parte del año se ha ido al Betis Deportivo, club que está colista ahora mismo en Primera Federación, aunque la dirección deportiva del Betis sigue manteniendo al entrenador sevillano en el puesto. No, de hecho lo van a echar. Bueno, pero... Lo ha anunciado Gonzalo Tortosa en exclusiva, que lo van a echar y van a meter al entrenador del Betis C. Hasta el momento sigue siendo entrenador. Ahora tenemos a Antonio Calderón, quien ha conseguido 2 ascensos consecutivos con el Juventud Torremolinos. El año pasado, lo que nos interesa a nosotros, 2025, segunda parte de la temporada espectacular en Segunda Federación, lo que le hizo quedar primero y subir de manera directa a Primera Federación. En Primera Federación ha tenido un juego bastante bueno, además le iba acompañando el resultado hasta este mes de diciembre, como hemos comentado antes, que se ha caído un poco el equipo, lo que le ha hecho es entrar en descenso. Eso es lo que le resta un poco al equipo, al conjunto de Torremolinos, pero ahí queda ese candidato, Antonio Calderón. Seguimos con Carlos de Lerma, quien llegó al Marbella el 26 de marzo, es decir, mitad tercer mes de 2025, ¿no? Y consiguió una meritoria permanencia con el club marbellí, que estaba bastante hundido en la clasificación, pero este año, tras haber hecho bastante fichaje y se presupone que el equipo se lo han amoldado a su manera, no consiguió empezar bien la temporada, con tan solo 2 victorias, 5 empates y 4 derrotas, por lo que fue despedido en la jornada 11, el 9 de noviembre. El siguiente candidato es Funes, Juan Francisco Funes, quien ascendió el año pasado haciendo una muy buena temporada al completo. Entonces, la 24-25, todo el año fue muy bueno del Atlético Malagueño y subió como primero, sacándole 10 puntos de ventaja al segundo, que era el Real Jaén. Y esta temporada en Segunda Federación, el tramo gastado hasta noviembre, tan solo ha conseguido una victoria, 3 empates y tenía al equipo colista 7 derrotas. Una victoria, 3 empates, 7 derrotas. El equipo tan solo había sumado 6 puntos. En el momento que echan a Sergio Pellicer en el Málaga, lo decide Loren Juarro y Quique Pérez deciden contratarlo, o sea que suba desde el primer equipo, o sea suba a ser el entrenador del primer equipo. Y en el primer equipo, en Liga está invicto, 3 victorias y 2 derrotas, o sea, y 2 empates, perdón. Y el único partido que ha perdido ha sido en Copa ante el Talavera de la Reina. Carlos Cura, quien llegó al club Deportivo Estepona en enero y consiguió hacer una muy buena segunda parte de la temporada, que hizo que se metiese en playoff. Superamos al Logroñés en semifinales, pero caímos derrotados en el último partido con una ventaja de un gol, íbamos 2-1 ante el Cacereño y caímos derrotados allí en tierras extremeñas, por lo que el Estepona no consiguió ascender. Pero ese fue el único tramo que entrenó el Estepona, el entrenador madrileño, ya que después fue despedido. Así que ahí queda esa participación. Y por último, Sergio Pellicer, quien consiguió, lleva ya varios años
llevaba ya varios años en el Málaga Club de Fútbol. El año pasado, 2025, hizo un buen tramo, que iba por tramos, ¿no? Malas rachas, buenas rachas, pero bueno, al final consiguió la salvación tranquilamente con el Málaga Club de Fútbol en segunda división, y este inicio de año no lo ha empezado del todo bien. Sí que empezó muy bien en los 4 primeros partidos, pero después el equipo se cayó, una racha de 5 derrotas seguidas. Ganábamos en la Rosaleda, pero cada vez que salimos fuera de la derrota, por lo que la dirección del Málaga decidió destituirlo a mediados de noviembre. Bueno, pues sin más que añadir, vamos con el mejor entrenador del año. Bueno, y el ganador de este premio, de este galardón, es para Antonio Calderón con un 46%. El segundo es Juan Francisco Funes con un 26% y el tercero es Javi Medina con el 19%. Vemos que este premio está un poquito más reñido que el de equipo del año. ¿Cómo veis estas votaciones? ¿Qué habéis votado? Hombre, yo la verdad que también lo veo bastante coherente. De hecho, ha coincidido un poco con el equipo del año. Bueno, había un pequeño cambio de orden, pero el entrenador y el equipo han ido bastante de la mano en estos premios. Y sí, la verdad que veo a Antonio Calderón el claro candidato a ganar. Por eso, porque hizo un año casi perfecto en Segunda Federación y ascendió a Primera Federación muy bien. Y este año el equipo estaba jugando muy bien. Ha empezado sobre todo la baja de los centrales en este mal mes del Torremolino, pero este equipo tiene muchísima madera para tirar para adelante. Después, Juan Francisco Funes. Ha estado la pelea entre Antonio Calderón y Juan Funes, porque es que Funes ha hecho un año espectacular con el filial del Málaga. Ascendió a Segunda Ref como primeros. Y ahora ha entrado al Málaga, al primer equipo, a sustituir a Pellicer. Lleva 13 puntos de 15 posibles en Liga, lo que es la casi perfección para un equipo de mitad de tabla. Después, Javi Medina queda como tercero. Puedo estar bastante de acuerdo por el increíble año que ha hecho con el Antequera, aunque sí que es cierto que está último con el Betis Deportivo. Y yo a lo mejor le hubiera dado ahí el tercer puesto a Carlos Cura, pero entiendo bastante las posiciones, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo bastante bien. Bueno, pues yo la verdad que veo a Antonio Calderón y Juan Francisco Funes muy por encima de todos los demás candidatos. Creo que los dos han brillado por su gran labor en este 2025. Pero sí es verdad que obviamente no le quito mérito ninguno al entrenador del Torremolinos, que ha hecho un 2025 impresionante, ascendiendo al Torremolinos como primero y manteniéndose esta temporada, sobre todo la primera parte de la primera recta de temporada, bien. Pero yo creo que lo que ha hecho Juan Francisco Funes tiene un poquito más de mérito, porque ha cogido a un equipo, el Málaga, que estaba en una situación muy mala, y viniendo de un equipo de Segunda Federación. Yo creo que lo que está haciendo el técnico de Loja es algo increíble, porque lleva 5 partidos, no ha perdido ninguno, ha ganado 3, ha empatado 2, y en Copa, bueno, se ha hecho lo que se pudo y no se pudo pasar. Pero yo creo, para mí, personalmente, Juan Francisco Funes debería haber ganado, pero no veo nada descabellado de que Antonio Calderón sea primero. Yo creo que estaba entre esos dos. Y luego sí es verdad que el tercer puesto, pues yo creo que Carlos Cura podría haber entrado por el Estepona el año pasado, que estuvo a nada y menos de poder ascender a Primera Federación, una pena. Pero yo creo que eso, los tres sería ese mi top. Juan Francisco Funes primero, Antonio Calderón segundo y Carlos Cura tercero. Yo la verdad que estoy contento con el podio que hay, porque yo pienso que el tercer puesto para Javi Medina es bastante meritorio, porque ha conseguido meter a la Antequera en esos playoffs, aunque creo que le resta bastante que no haya seguido con el proyecto y que se haya ido al Betis Deportivo, que como habéis dicho va último en Primera Ref. Luego Funes consigue ese ascenso con el Atlético malagueño, tiene bastante mérito obviamente que un filial como el nuestro se meta
en segunda red, pero yo pienso que le lastra un poco el inicio con el Atlético malagueño, porque es verdad que bueno, no es el mejor equipo de la categoría, pero lo mantiene último, y luego lo realza, que llega al primer equipo, consigue esa gran racha con un empate y el resto de victorias, ¿no? Sí. Segunda división, pero aún así yo lo que le doy más mérito es a Antonio Calderón, porque ha conseguido que continuar un proyecto que ya estaba en alza y que yo pienso que todavía no se ha venido abajo ni le queda mucho para venirse abajo, porque yo creo que le van a dar la vuelta a este momento. Y yo sinceramente le doy mucho mérito a eso, consigue un ascenso histórico, luego hace que el equipo juegue muy bien en primera red, siguiendo sus ideales, su pensamiento de cómo debe ser su fútbol, y por eso yo creo que está perfecto ese primer puesto. Yo, partiendo de la base de que si entrenas un club un año entero vas a tener malas rachas, he tenido en cuenta quién ha tenido la racha más larga, ¿no?, o más corta para decidir a quién votar. Y bueno, voy a comentar un poquito el podio. Yo creo que Carlos Cura, a pesar de que nada más ha estado en la mitad de año, se merece estar más en el tercer puesto que Jaime Medina, porque Jaime Medina, a pesar de que hizo un papel muy bueno en la Antequera, en el Betis Deportivo está haciéndolo muy mal. Entonces yo ahí sí que le daba a Carlos Cura un poquito más el tercer puesto. Y lo de arriba, muy de acuerdo con Julio. Es que no, si se puede valorar una cosa u otra, también por gusto personal, no sé. Pero yo me quedo con Juan Francisco Funes por todo lo que ha comentado mi compañero, porque es que además lo principal ha sido eso, el salto que ha dado de segunda federación a segunda división, que no se le ha notado. Y me pasa lo mismo que antes con el Torremolinos, le pesa ese estar en descenso ahora en las últimas jornadas. Si no, hubiese sido Antonio Calderón, por supuesto. Bueno, sí, yo puedo estar bastante de acuerdo. Pienso que eran los dos grandes competidores por el puesto. Y para mí también le suma incluso un poquito más a Funes el hecho de que le estuvieran criticando tanto su ascenso al primer equipo y que haya callado tanta boca. Yo creo que le suma un poquito más. Creo que lo que ha dicho Pepe de tener al equipo último en segunda ref, creo que no hay que tenérselo demasiado en cuenta, porque muchísimos jugadores que tenía el año pasado en tercera ref se los ha llevado al primer equipo y ha subido juveniles, y el paso de juveniles a segunda ref es bestial. Entonces pienso que poquito más se puede hacer de lo que ha hecho Funes en este inicio de año con el malagueño. A ver, si contamos el año entero, ahí está. Por eso yo creo que eso, aparte de lo que ha explicado Antonio Calderón, que yo veo muy importante que haya dado mucha continuidad a este proyecto, yo creo que sí hay que buscar un punto negativo a Funes ese, y por eso veo con más sentido votar a Antonio Calderón. A ver, está. Aunque al igual que tiene cierto peso, aunque sea leve, ese mal tramo con el malagueño, también le doy mucha importancia a lo que está haciendo ahora, porque es que está metiendo al Málaga en unas posiciones de calma, que era lo que necesitaba el club, y eso. Está claro que Funes ha tenido esa mala racha, lógicamente, lo que he dicho antes, vas a tener una mala racha sin entrar en una temporada entera, un año entero. Pero yo creo que está muy bien excusado, como ha dicho Tete, con toda la que... O sea, te llevan a bastantes jugadores de tu equipo ascendiendo de tercera red, se lo llevan al primer equipo, y además te suben juveniles, o sea, una plantilla que no ha mejorado para nada, tan solo ha tenido 2 fichajes y los 2 eran de jugadores que estaban en segunda federación, lógicamente, y que el filial está para surtir de jugadores al primer equipo, y es lo que está haciendo. Entonces esa parte para mí no le ha pesado tanto como le ha podido pesar al final a Antonio Calderón ese entrar en descenso. De todas maneras, pienso que top 1 y top 2 para mí son bastante justos. Imagino que para ti también, aunque hubieras preferido... Por supuesto, sí lo comentaba antes, estaban ahí. O sea, yo me he decantado por Funes por pequeñas razones. Y bueno, Pepe, te toca a ti ahora presentar. Vamos con el portero del año. Bueno, ahora vamos con el premio al portero de un equipo malagueño del año. Tenemos a 5 candidatos. El primero es Javi Cuenca, del Juventud Torremolinos, portero titular en ese ascenso del Torremolinos, 11 porterías 0 en todo el año, bastante solvente. Es verdad que tuvo un tramo de cierta rotación con Fran, pero bueno, la verdad que ahora ha vuelto a la titularidad, ha tenido ciertos problemas físicos también esta temporada,
pero aún así un gran portero, muy solvente y que al final ha conseguido un ascenso, como hemos venido repitiendo en este vídeo bastantes veces, con un gran equipo como el Juventud Torremolinos. Otro nominado, Alfonso Licera del Estepona, que junto a Jorge García ha sido uno de los grandes pilares para el Estepona de llegar a esa final de playoff. Un portero alto, también muy seguro, que para mucho y que sobre todo encaja poco. Lleva sin jugar desde finales de octubre por una lesión, pero ha hecho un total de 9 porterías 0 en todo el año y bastante meritorio lo que ha hecho Licera al frente del Estepona, además bastante joven, 25 años, que creo que tiene bastante proyección. Alfonso Herrero, el Lince, obviamente, 8 porterías 0, 5 la temporada pasada, 3 hechas, un portero, bueno, ¿qué voy a decir de Alfonso Herrero? Salvando al Málaga en muchas ocasiones, siendo uno de los líderes de ese vestuario, grandes porcentajes de parada, el portero que más para de segunda división, y hay bastante nivel en segunda división. Y bueno, está haciendo, desde que llegó al Málaga, está haciendo un trabajo increíble, ya tiene más de 100 partidos en el club, todo un ídolo actual de la afición y también está nominado a este premio. Otro nominado, Gerolario, portero actualmente el Recreativo de Huelva, pero que estuvo en el Antequera en la temporada pasada y que consiguió meter, fue uno de los pilares clave para que el Antequera estuviera donde estuvo, que casi ascienden a segunda división. 4 porterías 0, es verdad que en menos números que el resto, pero aún así bastante sólido el portero del Antequera. Y por último también tenemos a Eric Puerto, que llegó a mitad de temporada del año pasado en Marbella, se hizo con la titularidad, 3 porterías 0 y ahora ha vuelto al Deportivo La Coruña, donde no está teniendo muchos minutos, pero hay que tener en cuenta que también fue importante para los marbellíes. Con esto dicho, yo creo que podemos pasar al ganador, ¿no? Vamos allá. Pues vamos al ganador. Y el ganador al premio al mejor portero de un equipo malagueño es para Alfonso Herrero, con un 53,54%, segundo puesto para Javi Cuenca con un 33,74% y tercer puesto para Jero Lario con un 6,1%. Bueno, ¿qué vamos a decir? Alfonso, aparte de los datos que he comentado antes, lleva 68 paradas en 19 esta temporada y para mí ha pegado un pequeño bajoncillo, nada, mínimo, respecto a la temporada pasada, porque yo creo que la temporada pasada estuvo mejor y aún así sigue siendo el portero con más paradas de la categoría. 3,6 paradas por partido durante esta temporada. La pasada, el tramo en 2025, también lo acabó con 3,6 paradas por partido. Y bueno, yo no sé cómo lo veis vosotros, yo la verdad que lo he visto bastante claro al principio. Sí. Yo la verdad que lo veo igual que tú. Siento que Alfonso Herrero ha sido el mejor portero del año sin ningún tipo de duda, sobre todo por el nivel que ha dado con el Málaga. Yo creo que sin el Málaga hubiera pasado bastante peor el año pasado y creo que todos los resultados positivos que el Málaga ha conseguido. Bueno, siempre nos salga de una y también Javi Cuenca darle su mérito por haber llevado al Torremolinos a Primera Federación, sobre todo haciendo paradas increíbles. Yo creo que es un portero de estilo Alfonso Herrero, hace paradas muy de gato, es un grandísimo portero. Es verdad que esta segunda parte de temporada lo ha tenido un poco más complicado por las lesiones y porque Fran le ha salido un gran competidor como es Fran Martínez, pero yo creo que la cosa estaba entre Alfonso Herrero y Javi Cuenca, pero yo creo que Alfonso Herrero está un escalón por encima del portero de Torremolinos. Completamente de acuerdo. Alfonso Herrero es probablemente el mejor jugador del Málaga, el jugador más importante del Málaga, no sé cómo lo veis, y probablemente el mejor portero de la categoría. Como bien ha dicho el Pepe, esta temporada pegó un pequeño bajón, pero ya en el último partido hizo una de las paradas de la jornada, así que eso para mí es más que merecido. Para mí, de todos los premios, para mí este era el más claro, la verdad. Bueno, entre este y otro que hablaremos después. Pero bastante claro. Yo entiendo que Javi Cuenca sea el segundo, porque yo también lo hubiera votado como segundo. Ahora, eso sí, 53% Alfonso Herrero, 33% Javi Cuenca. El público se decidió por Javi Cuenca, también porque se ha promocionado él en redes sociales, y eso ha hecho que suba bastante la masa de votos.
pero era para mí bastante claro Alfonso Herrero. Luego, para mí, mi duda o mi desacuerdo con las votaciones es el tema de Alfonso Alliceras, que está cuarto y yo lo hubiera puesto tercero, incluso segundo, compitiendo con Javi Cuenca por la importancia que ha tenido en el Estepona. Yo lo hubiera dejado tercero, pero podría haber entrado segundo perfectamente. Así es, totalmente de acuerdo. Es que Licera está muy, muy bajo, solo 5% de la gente lo ha votado. Y yo, de hecho, tuve dudas si podía ser el primer portero. Lo descarté por la lesión que ha tenido, y es verdad que el mal inicio de temporada del Estepona, pero bueno, el Estepona empieza las 4 primeras jornadas, 5 medio que, y ahí seguía siendo el portero de la Licera hasta se lesionó en octubre. Y ya es cuando cae en picado el Estepona. Es verdad que no es solo por la lesión de Licera, pero tiene parte de causa eso. Estoy de acuerdo, pero es que realmente si hubieseis visto más a Licera, podríais tener duda de quién eran los 3 primeros. Javi Cuenca en la misma situación que Licera, además porque se ha lesionado también esta temporada un poco, pero es verdad que sube a primera red y no se le ha notado mucho el cambio. Licera no ha tenido esa oportunidad. Y por supuesto es verdad que Alfonso Herrero, yo al final también he votado también a Alfonso Herrero porque es que es el mejor y punto, no tiene más. Pero que la duda entre Alfonso Licera, Cuenca y el Herrero debería estar ahí. Y sin embargo, Licera es cuarto, o sea, es que no está ni compitiendo. Pero bueno, lo que hay. Está claro que la gente que nos ve no tiene demasiada afinidad con el Estepona, no lo sigue demasiado, también es que es más complicado seguirlo. Es más complicado seguirlo porque hay que pagar por partido y eso es una locura, pero bueno. Yo que lo veo casi todos los fines de semana, os puedo decir que el Licera estaría compitiendo ahí, porque ya no solo por el nivel, porque el nivel neto está claro que el Herrero es mejor, sino por la importancia que tiene en el equipo, que es vital. El año pasado, sobre todo, esa segunda parte de 2025 fue una bestialidad. Bueno, pues los 4 hemos votado al mismo, ¿no? Los 4 hemos votado a Alfonso Herrero, bastante claro. Así que, bueno, vamos con el siguiente premio, Julio, que es el jugador sub-23 del año. Sí, vamos a ello. Bueno, vamos con el mejor jugador sub-23 de un equipo malagueño. Tenemos varios nominados y mucha calidad. Fran Gallego, el primer nominado, con 7 goles y 4 asistencias, con el histórico ascenso del equipo Juventud Torremolinos y sobre todo con esa gran recta final que le dio al Torremolinos, que fue clave para ese ascenso. Seguimos con Ángel Climent, fue muy clave en la segunda parte de la temporada pasada del Torremolinos para el gran ascenso, acumulando 19 partidos en la segunda parte de la temporada, y sobre todo en esta parte principal de Primera Federación ha sido un gran parche, un gran jugador polivalente para Antonio Calderón, que le ha servido para suplir esa baja de Javi Mérida y Dani Fernández. Creo que dentro de lo que cabe, no siendo su posición, ha dado un gran nivel y creo que estará ahí compitiendo. También tenemos a la perla almeriense Marcos Peña, jugador del Marbella, disputó 37 partidos con el conjunto marbellí, que lo han catapultado al famalizado de la primera división portuguesa. Continuamos con el joven defensa Juan Aspra. Está nominado por su gran año con el Antequera, llevándolo a playoff y sumando la cantidad de 44 partidos en un año natural, en 2025. Continuamos con una de las grandes nombres que tenemos en los nominados, Alex Rubio Roldán, muy destacable. Está nominado por su gran desempeño en el Antequera de playoff, anotando 9 goles y 1 asistencia, lo que le ha llevado al filial del Villarreal B, que está rompiéndola totalmente en Primera Federación. Lleva hasta ahora 7 goles y 1 asistencia. Yo creo que es un delantero muy destacable. Continuamos con Rafita Garrido, lo conocemos de nuestro Málaga, que ha emergido esta temporada como lateral derecho. Yo creo que un gran lateral derecho con mucho potencial, sobre todo ofensivo, y que nos ha dado también ese ascenso de Tercera Reo a Segunda Federación con el malagueño, que ha sido una pieza totalmente fundamental para el malagueño de Juan Francisco Funes, y creo que estará ahí también en la discusión. Y ya por último, el último nominado, Rafa Rodríguez, un jugador que ha irrumpido en el Málaga de una forma impresionante. El año pasado ya marcó 2 goles muy importantes, 2 golazos, y esta temporada yo creo que ya se ha afianzado con 5 goles y 1 asistencia. Sí.
Y bueno, y también obviamente nos falta un último que no se nos puede olvidar, Chupete, Carlos Ruiz Rubio, que yo creo que es uno de los grandes candidatos a ganar este premio, ya que ha tenido una irrupción increíble en el Málaga, anotando 10 goles en lo que llevamos de año, el máximo goleador del equipo, y también sobre todo en la segunda parte de el malagueño de Juan Francisco Funes, que ha anotado 24 goles en 23 partidos. Yo creo que es una temporada magnífica la de el cordobés. Bueno, pues vamos con el ganador, con el mejor jugador sub-23 de un equipo malagueño del año. Bueno, pues el ganador del jugador sub-23 de un equipo malagueño es Carlos Ruiz Rubio, Chupete. Tenemos a Carlos Ruiz Rubio, el cordobés, joven delantero malaguista, que ha sido el claro ganador con un 40%, con 26, pero muy seguidamente tenemos detrás a Fran Gallego, jugador del Juventud Torremolinos, que ha estado compitiéndole con un 38,62%, y en el tercer lugar, para cerrar el podio, tenemos a Rafa Rodríguez, un 4,98%, que ha estado competido con Alex Rubio, que también está por ahí con el 4 con algo, y ha estado muy competido en su tercera plaza. Bueno, vamos a hablar sobre el ganador, Chupete, Carlos Ruiz Rubio, que ha tenido una temporada, yo creo que increíble. Yo creo que es el claro ganador, creo que está muy por encima de los demás, porque ha tenido una temporada goleadora impresionante, sobre todo en la primera etapa del año con el malagueño, que ha anotado 24 goles en 23 partidos. Yo creo que una animalada, a un gol por partido, incluso un poco más, y esto le ha llevado a la oportunidad de que Sergio Pellicer lo lleve al primer equipo, anotando ya su primer gol como malaguista contra el Deportivo, dándole un empate al Málaga el año pasado en segunda división, anotando 4 goles, muchos de ellos muy importantes para darle puntos al Málaga, sobre todo el doblete contra el Sporting. No sé si recordáis un taconazo que rectificó la permanencia del Málaga en segunda división el año pasado, y sobre todo esta temporada está dando un nivel impresionante con 6 goles y 2 asistencias. Se está reafirmando como el 9 malaguista. Todo esto, este nivel, le ha dado la recompensa de la renovación, que Loren Juarro lo firmaron en este verano pasado, que lo han renovado hasta 2028. Yo creo que totalmente merecido el primer puesto, y ahora vamos a hablar sobre el segundo puesto, que yo creo que también es totalmente merecido. Fran Gallego, nuestro joven extremo malagueño, que está dando mucho que hablar en Torremolinos, sobre todo el año pasado. Yo creo que Tete y yo coincidimos en de lo más importante para el ascenso del Juventud Torremolinos. Junto a Fran Castillo fue de los más importantes, con 7 goles y 4 asistencias el año pasado, un nivel impresionante, más haciendo un último partido del ascenso donde marcó 2 goles, impresionante. Además, lo destacable es que viene también de tercera federación, ¿verdad? Sí. Un chaval que está dando el salto de tercera federación a primera federación en 2 años y no se le nota. No, sigue ahí dando el nivel. Y esta temporada es verdad que, como todo el equipo, le está costando un poco más adaptarse al cambio de categoría. Lleva un gol y una asistencia, un poquito más bajo el nivel, pero yo creo que sigue siendo uno de los importantes del Torremolinos, acumulando muchos minutos, jugando de interior, a veces de extremo, pero... Claro, también es eso, que Fran Gallego normalmente juega más de media punta o de extremo, y este año está jugando de interior. De hecho, el año pasado era titular indiscutible, este año está compitiéndose ahí el puesto con Gori y con más jugadores. Incluso ha tenido un minuto en el doble pivote. Sí, por eso. Lo iba a comentar luego, pero creo que está adaptando muy bien su fútbol y está evolucionando como futbolista en muchas facetas, Fran Gallego. Pues mira, Chupete ha tenido un 40% y Fran Gallego un 38%. Ha sido la categoría más competida. También está muy competida porque él se ha promocionado en redes sociales y le ha votado mucha gente. Pero eso, yo pienso que es un segundo puesto. Bueno, puede ser justo. También está ahí con Rafa Rodríguez, incluso Alex Rubio. Pero creo que puede ser justo. Lo que pasa es que, claro, teniendo a Chupete, que es de los mejores jugadores del Málaga actualmente, y haciendo el año que hizo, que metió 20 y tantos goles la temporada pasada con el filial, y este año siendo
titular en el primer equipo, bueno, titular con Sí, un niño, pero a pesar de la han traído competencia, sigue estando ahí, sigue luchando, a tener un pequeño valle en rendimiento, pero vamos, yo tenía claro que Chupe iba a ser el primero. Eso es lo único que tenía claro. Es verdad que a partir de ahí hay muchos jugadores que están cerca del segundo puesto. El segundo puesto es lo que más competido está para mí. El primer puesto está claro y el segundo, tercero está... Yo es que no me quiero dejar a nadie porque Aspra, el obetense, llega el año pasado a la Antequera y a pesar de la juventud se asienta y está siendo bastante importante tanto el año pasado como este. Alex Rubio, que lo que ha comentado, lleva un segundo tramo de temporada muy bueno y el año pasado terminó muy bien con el conjunto antequerano. Después, los jugadores del Málaga, imprescindibles. Rafa Rodríguez nos ha dado muchos puntos, sus goles son importantísimos porque vienen en momentos muy importantes, cuando el equipo está perdiendo o empatando, para sacar algo positivo. Rafita, ese muy buen año en tercera federación con el filial que le hace ascender, y cuando el Málaga lo necesita en el lateral derecho porque Puga no estaba lesionado y Joaquín no estaba dando el rendimiento esperado, ha sido un titular que no se le ha notado para nada que venía de segunda federación. No sé si me dejo a alguien, bueno, y Fran Gallego, por supuesto, todo lo que habéis comentado, un jugador que se está redactando a otras posiciones, que viene de tercera federación, que se le nota pero muy poquito el cambio, que es que en 2 años ha ascendido 2 categorías y de qué nivel. O sea, muy competida esa parte. Yo quiero decir varias cosas. La primera de ellas, el tema de Ángel Recio, que no lo hemos nominado, pero porque queríamos tener jugadores también de otros equipos y creemos que Rafa Rodríguez y Rafita pueden estar un pasito por encima, aunque... Yo Rafita lo veo ahí, sí, porque ahora con Funes se ha sentado Recio. Podría haber entrado perfectamente. Y luego otra cosa que quería comentar es el tema de Rafa Rodríguez y Alex Rubio, porque le han votado exactamente el mismo número de personas, pero aquí está lo que he dicho al principio. En los casos en los que ha habido empate, sí que hemos tomado en cuenta la votación de los jugadores y Rafa Rodríguez estaba por delante ahí, entonces por eso se lleva el bronce. Y bueno, creo que todos de aquí hemos votado a Chupete. Sí, lo teníamos claro, el primero era Chupete. Yo pienso que aparte de que Chupete se haya ganado un hueco en el primer equipo, quiero darle mérito porque es un chaval que ya se venían hablando muy bien de él desde la cantera y a veces no es fácil subir y cumplir con esa expectativa, y yo creo que pese a que también ha tenido valles de rendimiento obviamente porque es un jugador muy joven, está cumpliendo a la perfección, y creo que es un delantero que puede construir su carrera en el Málaga durante un par de años y puede ayudar mucho al equipo, que es algo que nos venía haciendo falta porque el gol nunca ha estado estos últimos años de nuestra parte, y creo que Chupe se puede adaptar bastante bien. Fue importante en Albacete en el último partido, por ejemplo, en el contra Almería, gol y asistencia, empezó muy bien con ese doblete al Granada, por ejemplo, sí. Y a ver si sigue así. Ya la rompió con el Atlético malagueño y para mí justo ganador. Luego Fran Gallego, lo que he dicho antes, me parece que está evolucionando mucho y a muy buen nivel, y me sorprende que Rafa tenga tan poco, porque es verdad, yo creo que se puede pisar un poco sus votaciones con las de Chupete porque hace del mismo equipo y tal, pero Rafa durante ciertos momentos, por ejemplo de esta campaña, para mí ha sido de lo más destacable del Málaga, marcando auténticos golazos, y se le ven muchas maneras al chaval. Es verdad que ahora ha perdido un poco de peso y con el realce sobre todo de Carlos Doctor y de Dani Lorenzo, pero yo lo esperaba por lo menos que tuviera un 8%, 9% de votaciones. Y bueno, Ale Rubio, Marcos Peña, Rafita, es que está muy competido, hay mucho nivel, la verdad hemos tenido muy buenos jugadores, pero eso yo, Chupete, sin duda. Bueno, pues vamos con la última categoría del año, que es la más importante, el jugador malagueño, el jugador de un equipo malagueño del año. Aquí había 9 nominados, bastante nominados, prácticamente 2 por equipo, o sea, hay algunas veces que no serán 2 jugadores por equipo, pero es lo normal. Entonces, Jorge García, clave en el Estepona la temporada pasada, ahora mismo es titular en el Sestao, ha jugado 16 partidos este año y 16 partidos con el Sestao y 20 partidos con el Estepona. Y bueno, llevó al Estepona a jugar la final del playoff. Sí, era la estrella de ese equipo, y ahora con el Sestao estaba cuarto en el grupo, no sé si 1 o 2 de segunda federación.
El segundo nominado es más, sobre todo por esta segunda parte del año, por el inicio de esta temporada 25-26, es Javi Castedo, que aunque el equipo esté penúltimo, es uno de los máximos goleadores del grupo, con 6 goles y una asistencia, es la estrella de la primera vuelta. Era titular con el Águila la temporada pasada y entre ambos equipos ha marcado 9 goles y 2 asistencias. El siguiente nominado es Carlos Puga, el lateral derecho titular indiscutible con el Málaga, un lateral que tiene mucho recorrido, un lateral muy largo y que bueno, pues merecía estar aquí también. El siguiente nominado es David Larrubia, otro titular indiscutible con el Málaga. Es verdad que las estadísticas no le acompañan tanto, que lleva 4 goles y 3 asistencias durante este año 2025, pero en el ataque malaguista es un jugador muy importante, es un jugador con mucho desborde y con mucha clase. Después también está nominado José Callejón, que se ha retirado este año. Entonces en la segunda vuelta de la temporada pasada, desde enero hasta junio, anotó 6 goles y 7 asistencias. Era la estrella absoluta del Marbella. Después, siguiente nominado, Fomellén, que fue el lateral titular del Antequera el año pasado, el mejor lateral de la categoría, sin duda. Llegaron a semifinales de playoff que perdieron contra la Ponferradina. Y este año es titular indiscutible con el Córdoba en segunda división. En el fútbol profesional ha jugado todos los partidos como titular. Y como central, ¿eh? Bueno, que también Antequera era podía ser central, pero bueno, el año pasado. Después, el siguiente nominado es Luismi Gutiérrez, el capitán del Antequera y titular indiscutible. Es media punta. Y bueno, llegó a semifinales de ascenso a segunda división el año pasado, que perdieron contra la Ponfe. 3 goles y 7 asistencias en categorías oficiales, en partidos oficiales este año con el Antequera. Siguiente nominado, penúltimo nominado, es Alex Camacho, titular indiscutible con el Torremolinos, es el capitán del Juventud Torremolinos, que sobre todo este año ha pegado el salto, porque el año pasado también estaba muy bien, la temporada pasada también estaba muy bien, pero esta temporada ha pegado el salto y está siendo el líder indiscutible del equipo. Lleva 5 goles y 6 asistencias en lo que llevamos de año. Y el último nominado, Fran Castillo, se tiró 3 temporadas en el Torremolinos, esta última ha conseguido el ascenso a Primera Ref, siendo la total estrella, y se ha ido al proyecto del Ibiza. Ganó el Balón de Oro de la temporada pasada de segunda ref y este año lleva 6 goles y 7 asistencias. No puede llevar más porque se tiró bastante tiempo del primer tramo de esta temporada lesionado, pero... El segundo, ¿no? ¿Cómo? Con el Ibiza, el segundo. Efectivamente, con el Ibiza. Entonces, eso. Poquito más que añadir y nos vamos con el ganador. Bueno, pues como habéis visto, el ganador ha sido Fran Castillo con un 50,40% de los votos. El segundo puesto se lo ha llevado Fomellén con un 12,52% y el tercer puesto se lo ha llevado David Larrubia con un 10,48%, muy disputado con Luismi Gutiérrez, que se ha llevado un 9,88%. ¿Cómo veis vosotros la cosa? Yo la verdad que lo veo bastante justo. Fue el Balón de Oro de segunda ref, ha sido la estrella del mejor equipo malagueño de este año y yo la verdad que lo veo muy bien. De hecho, es que yo creo que no hay duda. De hecho, con el que más había duda para mí ha quedado segundo, que es Fomellén. Pero es que el rendimiento de Castillo y lo importante que ha sido para su equipo, para mí es que no hay color. No sé cómo lo veis vosotros. Para mí, la verdad que yo no he votado a Fran Castillo, he votado a David Larrubia. Además, no veo mal que gane Fran Castillo, pero creo que la diferencia es un poco abultada. Tiene 50%, y luego Fomellén el segundo tiene un 12%. ¿Por qué he votado a Larrubia? Porque yo creo que es el jugador más talentoso de los nominados, además que estaba en el club más grande y que es verdad que la estadística no lo ha acompañado, pero yo creo que cuando el Málaga busca atacar e intentar ganar partidos le dan todos los balones a él y él es el que provoca todo. Y bueno, eso,
Es verdad que Fran Castillo es más de lo mismo, pero en el Torremolinos, que ha ascendido, que encima ha conseguido ganar ese premio que le hemos dado a Mejor Club, que yo considero que es Mejor Club, pero yo creo que la diferencia de nivel es lo que dictamina que yo haya votado a la rubia. Luego Fomellén, una roca, muy sólido, está haciendo una increíble temporada en el Córdoba y en el Antequera ya fue un jugador muy importante, el líder de esa defensa. Pero bueno, mi voto ha ido para David Larrubia y para mí no está tan claro este premio. Pues yo subrayo totalmente las palabras de mi compañero Pepe. Yo también he votado a David Larrubia. Siento también que es un jugador que sobresale por el gran nivel y la calidad que tiene, y sobre todo le da mucho al Málaga, por muchas veces que a lo mejor no tenga esas cifras que le pedimos de varios goles, de varias asistencias. Yo creo que muchos de los goles pasan por sus botas. A lo mejor no es el pase final, pero a lo mejor un cambio de juego te lo hace él y luego ese cambio de juego acaba en gol. Yo creo que Larrubia es una de las piezas más importantes del Málaga y sobre todo a futuro. Y creo que es el jugador del año para mí, pero también obviamente Fran Castillo tiene su lógica que sea el ganador, porque al fin y al cabo se ha hinchado a meter goles con el Torremolinos y ha consiguiendo un ascenso impresionante. Con 18 goles, si no me equivoco, Tete, el año pasado. Te lo miro en un momento. Creo que fueron 18 goles y el Balón de Oro de la segunda ref de todos los grupos, que eso es bastante meritorio. Y la verdad que puedo entender a la gente que haya votado a Fran Castillo, pero... 17 goles. Sí, pero eso en toda la temporada, ¿no? Sí. Pero eso, que puedo entender a la gente que ha votado a Fran Castillo, pero mi voto va sobre todo a David Larrubia por el nivel que da y sobre todo en el equipo que juega, que es el más alto en cuanto a categoría que tenemos en Málaga. Bueno, en mi opinión, demasiada distancia. Yo no sé, para mi gusto no ha sido el mejor Fran Castillo, pero hay demasiada distancia con el resto, que no digo que no pueda ser, que está en la terna de los mejores seguro, pero demasiada distancia, 50% y 12 segundos es una brutalidad, que la mitad que haya votado él me parece demasiado. A ver, voy a decir, yo he votado a Fomellén. ¿Por qué he votado a Fomellén? Yo he tenido muy en cuenta los jugadores, si en este cambio de temporada han dado el salto a la categoría y cómo lo han hecho en esa nueva categoría. Fran Castillo ha hecho una segunda vuelta brutal, igual que la primera en la 24-25, pero si fuese 24-25 o la primera parte de 2025, está claro que se la damos a Fran Castillo, pero esta segunda parte de la temporada le tiene que pesar, tiene que contar todo. Entonces, para mí le ha pesado mucho. Es que en esta temporada solo ha jugado 8 partidos con el Ibiza, es verdad que es por una lesión, pero es que todo cuenta, porque si no, por ejemplo, yo se lo hubiese dado a Licera si no se hubiese lesionado, lo mismo que a Fran Castillo. Entonces, la lesión y esta no mal arranque, porque tampoco ha sido mal, pero muy poca, es que no podemos tomarle la muestra con 8 partidos en Primera Federación. Entonces, muy buena primera parte, pero la segunda es que no ha estado prácticamente. Cabe destacar que también ha metido un golito en esos 8 partidos, pero bueno, no lo puedo yo votar con solo una parte de la temporada buena. Fomellén fue titular indiscutible en el Antequera, que llegó a playoff, siendo polivalente tanto en el lateral derecho principalmente, pero también en el central, y consigue un fichaje a segunda, no consigue ascender con su equipo, pero consigue un fichaje a segunda división, el Córdoba. En el Córdoba está siendo titular prácticamente indiscutible, es el segundo defensa que más juega, con 14 titularidades de 19 partidos, pero bueno, que ya sabemos que Iván Añas rota mucho y tal, pero es el central, como central, es el central que más veces ha sido titular, y un central indispensable para la defensa de Iván Añas, o sea que ha dado el salto de categoría siendo indiscutible en un equipo que además no está en descenso, como el Córdoba. Bueno, el Ibiza tampoco, el Ibiza está muy cerca, está a un punto. Y el Córdoba está a mitad de tabla, a un décimo, justo por debajo del Málaga, o sea, espectacular el rendimiento de Fran Fomellén, por eso lo he votado yo. Después, Larrubia, lo entiendo, el mejor jugador, o de los mejores jugadores del Málaga Club de Fútbol, ha dado un rendimiento muy bueno, lo que pasa es que tiene tramos y en los tramos malos es muy espeso, le cuesta mucho, le suele costar. Entonces, además yo también he tirado por Fomellén, ¿por qué? Porque es defensa, no se suelen reconocer estos premios nunca a los defensas, entonces por romper una lanza a favor de los defensas y de la Antequera, lo he puesto. Los demás, Callejón le pasa lo mismo que a Fran Castillo, si hubiese seguido un serio candidato, pero es que tan solo ha estado la mitad de la temporada, y muy buena parte, pero vale.
Jorge García ha estado en la terna también, porque lo único que por lo que no ha llegado a ser de mis favoritos es porque no ha dado el salto de categoría, ha seguido en segunda federación y ha seguido metiendo goles, o sea, 9 goles y 5 asistencias en todo el año, no está nada mal, pero le falta ese salto de categoría. Los demás son muy buenos jugadores, han hecho buenas partes de temporada o incluso buen año en general, pero no les metía yo como en quién iba a ser, ¿no? En la pomada. En la pomada, totalmente. Entonces eso, yo me quedaría con Fomillén y segundo sí que diría que Fran Castillo o incluso Jorge García, pero sí, segundo Fran Castillo y Jorge García hubiese sido mi podio. Bueno, para mí es muy claro que Fran Castillo, porque si bien es cierto que en esta segunda parte del año no ha jugado prácticamente por una lesión, ha sido el líder del mejor equipo malagueño que se ha votado antes del año. Segunda mayoría. Bueno, claro, pero es que también ha sido bastante claro el tema del Torremolinos. Pero eso también yo no reconozco, en plan, ha sido el mejor club, pero por todo el equipo. No, Sí claro, que ha sido la estrella. pero él ha sido el líder, ha sido la estrella, de hecho también tiene el reconocimiento del Balón de Oro de segunda ref, y es que realmente cuando ha estado disponible, cuando ha podido jugar, ha sido muy superior al resto. Hasta ahí todos de acuerdo, pero ha tenido media temporada muy buena, pero media. Pero es que esa Es media que no temporada da todo el muy año. buena, esa media temporada muy buena, Le es sirve mejor para- que una temporada entera de cualquiera de los otros. No me parece para nada eso que has dicho. Y bueno, ya sabes que son opiniones enfrentadas que no va a ser muy difícil que lleguemos a un acuerdo. Entonces, por comentar los últimos, se nos ha olvidado comentar a Camacho. Camacho, que ha hecho un temporadón, además ha subido con su equipo, ha rendido muy bien, incluso mejor en primera federación, Sí. pero por lo que se me cae es por eso, que el Torremolinos entra en descenso y en un equipo que está en descenso, pues al final no me cuesta, o sea, pongo por delante a Fomillén, por ejemplo, pero bueno, es un jugador que también ha dado el salto y tal. Punga, jugador importantísimo, pero claro, si meto a Punga antes meto a la Rubia, lógicamente, yo creo que es más importante, además está lesionado una parte de la temporada, de este 25-26, es decir, que yo veo a Fomillén, por eso, porque Fran Castillo ha estado 2020, la 25-26 no ha estado prácticamente. Para mí un nominado que debería haber entrado y que no ha entrado porque estaba nominado al sub-23 era Chupete. Yo creo que si Chupete hubiera estado nominado también a jugador del año, se lo podía haber llevado perfectamente. Totalmente, y otro que yo quería comentar es Nelson Montes, que no Sí. entró porque teníamos que un cupo más o menos de por equipo, han entrado 3 del Málaga y no ha entrado Nelson Montes por votación nuestra propia, pero Nelson Montes ha jugado, bueno, fue indiscutible la temporada pasada, metió 3 goles, no había metido ningún gol oficial en su carrera, y el año pasado metió 3 goles, y además la ha fichado el Almería, que va, no sé si tercero o cuarto, en segunda división, está siendo titular indiscutible en un equipo que está luchando por ascender. Yo, Nelson Montes, hubiese estado muy cerca de Fomillén en el primer puesto, pero bueno, no ha entrado y hay que ceñirse a las opciones que teníamos. Bueno, tampoco hemos comentado a Javi Castedo, el líder actual del Estepona, que claro, o sea, no jugó la temporada pasada en el Estepona, pero esta media temporada lo está haciendo increíble, lleva 6 goles y una asistencia. Lo que pasa es que, claro, el rendimiento de su equipo pues no le permite subir más categorías. De todas maneras, su primera vuelta su temporada con el Águila la temporada pasada fue muy buena, y este año lleva 9 goles y 2 asistencias, que de los que tenemos aquí es el que más goles lleva. Bueno, empatado con Jorge. que lleva 9. Empatado con Jorge también. Y eso, que podía haber entrado si su equipo estuviera Tuviese más arriba. fuera de descenso. Con fuera de descenso hubiese estado muy cerca, pero Sí. es que está el Estepona penúltimo, y es que no podemos meter un jugador que el equipo está penúltimo, a pesar de que esté haciendo una gran primera parte de temporada 25-26, un gran rendimiento y la estrella del equipo, pero no puede ser. Que por cierto se rumorea su salida. Sí, cierto. Castedo, este gran rendimiento está llamando el interés de equipos de Incluso primera de Primera federación, Federación. lógicamente. Veremos a ver qué pasa. Estaremos muy pendientes en el mercado de fichaje, haremos directo Sí, haremos un cada repasillo. semana. Sí. E incluso vídeos también, porque vamos a cambiar un poquillo el formato de acceso directo, pero eso ya os iremos diciendo. Entonces hacemos un breve repaso de las 5 categorías, de lo que hemos votado cada uno. Empezamos con el club. Hemos votado
Los tres. Juventud Torremolinos. Torremolinos y tú has votado Antequera. Me decanto por Antequera. Vale, después al mejor entrenador hemos votado tú y yo a Antonio Calderón, tú a Funes y tú A Funes también. a Funes también. El portero hemos votado todos a Alfonso Herrero. En el jugador sub-23 hemos votado todos a Chupete, ¿puede ser? Sí. Vale, y en el jugador del año, Pepe ha La votado Rubia, a la la Rubia, Rubia, al igual que Julio, yo a Fran Castillo y tú a Fomellén. A Francia y Fomellén. Así que esto ha sido todo. Pasamos con el 11, el mejor 11 de la... Perdón, cierto, se me ha olvidado. Tenemos un 11 del mejor 11 del 2025 de jugadores que han jugado en los equipos malagueños que nosotros cubrimos, y ahora vamos a descubrir las posiciones y comentaremos también algunos jugadores que no han podido entrar. Efectivamente, el 11 lo hemos hecho nosotros, no hemos contado con nadie más, es el 11 de ascenso directo y lo tenéis ahora mismo en pantalla. Bien, pues este es el 11 que tenemos. Como veis, coinciden muchísimos jugadores que han estado nominados y otros que no. Empezamos con Alfonso Herrero, indiscutible, como hemos dicho antes. Y después en la línea defensiva tenemos por la izquierda a Alfonso Candela. ¿Por qué hemos metido a Candela? Pues mira, tenemos como máxima premisa el meter a un jugador mínimo de cada equipo. Sí. Y creemos que es verdad que las estrellas han sido tanto Jorge García como Castedo, ambos extremos, pero es verdad que los extremos están muy bien cubiertos, ya lo comentaremos después. Y Candela ha sido el jugador más regular durante toda la temporada, además de tener un rendimiento muy bueno. Es verdad que este año, como todo el equipo, se está cayendo un poco, pero aún así está siendo de los mejores jugadores. En el lateral siempre es un seguro de vida y hemos decidido meter a Alfonso Candela. También hemos tenido la duda de si meter a Caro en el central, Caro Titi se nos cayó por la lesión, pero bueno, había varias opciones. Pero Pepe, al final hemos decidido meter a Nelson Monte, que no ha estado nominado, pero que ha sido de los mejores defensas de Málaga este último año. Bueno, Nelson Monte, ¿qué decir? Vino en primera ref, el año pasado ya en segunda hizo un temporadón muy sólido, líder de esa defensa, y es que le ha valido un fichaje para uno de los mejores equipos de segunda división, el equipo con más dinero probablemente de la segunda categoría, como el Almería, y ahí también está rindiendo muy bien. Y bueno, lo que habéis comentado, estaba Caro, estaba Titi de opciones, también podríamos... Apra podríamos haberlo metido, pero yo creo que Nelson Monte es, junto a Fomellén, los dos mejores centrales que podríamos haber cogido y los que mejor año han hecho. Efectivamente, el segundo central, como ya has comentado, es Fomellén, sabemos que es lateral, pero este año está jugando bueno, no, central. había jugado de central en las mucho dos tiempo, posiciones. Yo de hecho creo que lo conocí en el Antequera de central, o sea que, vamos, es polivalente y en ambas la hace bien y no es el tipo de jugador que en una es un parche, ¿no? Vale para las dos en total. Bueno, pues Fomellén tenía que estar en el 11 sí o sí, y otro que tenía que estar, Julio, es Carlos Puga. Sí, Carlos Puga, el titularísimo de sobre todo Pellicer, y ahora también lo está haciendo con Juan Francisco Funes. Yo creo que es una pieza fundamental en el Málaga, sobre todo atacando, y es un lateral muy largo que corre muchísimo, lo deja todo por el equipo, y yo creo que no podía faltar en nuestro 11 porque creo que es el mejor lateral derecho, incluso de los mejores de la categoría. También hemos alabado mucho su juego ofensivo, pero en defensa también es pegajoso Puga, ¿eh? Muy bueno. Y trabaja mucho y brega mucho. El lateral súper completo. Sí, muy completo. Y también podíamos haber metido en esta opción aquí a Rafita, ¿verdad? Sí, Rafita Rafita, hubiese podido estar, pero bueno, nos hemos quedado con Puga porque al final es más titular. También en el lateral izquierdo he pensado Iván Rodríguez en Antequera, que es bastante bueno. Viene a cambiar, sí, no es la mala cambiar. opción, no es la mala opción. En el doble pivote, los Luismis al cuadrado, ¿no? Luismi Sánchez y Luismi Gutiérrez. Yo voy a explicar por qué ha entrado Luismi Gutiérrez. Era una posición que estaba muy en duda. No sabemos quién iba a ser el acompañante de Luismi Sánchez porque Luismi lo teníamos claro, Sí. pero no queríamos meter otro jugador del Málaga. Otra cosa, por cierto, Luismi Sánchez tampoco ha entrado como nominado al jugador del año, por lo que hemos dicho antes, porque tenía que haber jugadores de todos los equipos. Cierto. Y eso, hemos optado por darle premio al capitán de la Antequera. Está empezando a hacer muy buenos números en esta segunda vuelta con Abraham Paz. Y bueno, Luismi siempre te asegura una cantidad muy buena de goles y asistencias. Es el timón de la Antequera, tanto el año pasado como este, y le hemos premiado poniéndolo en el 11 ideal de 2025.
Después el media punta es Fran Castillo, el ganador de jugador del año. En el doble pivote podría haber entrado Izan también. Sí, Podría haber entrado, lo que comentamos, de que no, tampoco le vamos a poner tantos jugadores en Málaga. Y o sea, yo creo que Luis es mejor que Iza. Sí, para mí sí. El media punta es Fran Castillo, el ganador de jugador del año. Poco más que decir, tenía que estar en esa posición sí o sí. Era suya. Y luego el tridente de arriba es Alex Camacho por la izquierda, por esta primera vuelta de temporada que está haciendo, segunda parte del año, que lo está haciendo increíble. José Callejón, que ha hecho unos números increíbles, pese a que solo haya sido media temporada, como habíamos comentado antes de grabar. Y Chupete tenía que ser el delantero centro sí o sí, porque tanto en el malagueño como en el Málaga Club de Fútbol ha hecho unos números espectaculares. Totalmente, se quedan muchos jugadores fuera. Callejón lo hemos metido porque al final nos ha parecido el mejor de Marbella en 2025, a pesar de que no haya estado en la segunda parte del año. Y se quedan muchos extremos fuera, se queda La Rubia fuera, se queda Jorge García, como hemos comentado, Castelo. Muchas opciones. Bueno, ahora en Yala lo que pasa es que es solo una parte. Diabiani, pero mucho el extremo donde yo creo que más opciones tenemos. No hay más calidad y mejor lógicamente, y se quedan bastante, también por comentar otro del Marbella o Emen. Sí. Pero bueno, no sé, ¿queréis comentar algo para finalizar? Yo creo que también lo de Callejón un poco homenaje a la leyenda que ha sido y para meter, como habéis comentado antes, para tener uno del Marbella. Y no ha parado, sin duda, el no equipo. ha parado con 30 y larguísimos años, no ha seguido metiendo goles, una gran temporada del año pasado, que a lo mejor alguien se pensaba que venía a retirarse ya, ¿No? y lo hizo muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Estos han sido los premios de ascenso directo del año 2025. Seguramente repitamos en verano para hacer los premios de la temporada, porque la verdad que ha sido muy bien recibido y os Todo un damos, éxito, ha sido todo un éxito. os damos las gracias y esperamos que este vídeo os haya gustado y también tenga el mismo éxito. Este mismo éxito es lo que nos ha hecho hacer premios en físico, que lo estamos preparando y que lo intentaremos dar a todos. Es cierto que todavía no tenemos el alcance como para igual llegar a Alfonso Herrero y a Chupete, que son dos ganadores, pero lo intentaremos, intentaremos dárselo. Y esto ha sido todo, esperemos que os haya gustado y nos vemos con mucho más de Ascenso Directo en 2026. Muchas gracias. Chao. Chao.